Seguimos compartiendo algunos pasos para leer la Biblia, algunas claves de interpretación. Hoy vamos a hablar del tercer paso que estamos siguiendo en esta serie de videos. El tercer paso tiene que ver con la conformación específica de un texto bíblico, es decir, con el sentido de un pasaje bíblico. ¿Qué quiere decirnos? ¿Cuál es el sentido que nos presenta el autor bíblico? Dentro de este tercer paso vamos a hablar de dos características: la conexión que encontramos al interno de un pasaje bíblico y la expresión artística que tenemos que ir descubriendo en el proceso de lectura que hagamos de cualquier pasaje bíblico. Dentro de lo que es el primer aspecto, la conexión, ¿cuál es la finalidad y el significado que encontramos en este primer aspecto? Que cada texto está alineado a través de una palabra o de una frase. Y nosotros en nuestro ejercicio de lectura tenemos que ir descubriendo la consecuencialidad de las palabras y las frases que el autor utiliza para transmitirnos el mensaje. Ahora, aquí es importante encontrar el orden que contribuye esta consecuencialidad, las finezas internas que están en un pasaje bíblico. Y aquí tenemos que ver mucho que los textos se desarrollan a través del lenguaje gramatical que utiliza el autor. Por otro lado, también es importante las conexiones de las diversas expresiones lingüísticas, sobre todo a nivel de sintaxis, que vamos a encontrar dentro de un pasaje bíblico. Esto nos va a ayudar a evidenciar la particularidad de un texto, de un pasaje, de una escena. Entonces, es importante que descubramos cuál es la particularidad de un texto bíblico. Ahora, los paralelos percibibles que nos van a ayudar a encontrar o evidenciar esto, lo que es la particularidad del texto bíblico, tiene que ver como en un edificio, en la construcción de un edificio, los elementos singulares que va a utilizar el autor para expresar o transmitirnos el mensaje. Y aquí es importante comprender un poco. Toda construcción o los constructores tienen algunos principios claros con los cuales van a darle solidez a la narración o al discurso que se elabora en un texto bíblico. Para esto, los criterios. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el autor bíblico? Es importante observar la relación, les decía, la consecuencialidad entre palabras o entre frases, ¿no? Que van ordenadas, conectadas de palabras y frases. Y aquí es importante detenernos y encontrar el cambio entre una palabra, ya sea singular, plural, no individual o de conjunto. Entonces, la observación y la lectura, la repetición de la lectura nos tiene que ayudar a descubrir esos cambios. Más allá de eso, la conexión de las palabras, tenemos que buscar, porque algunos textos nos presentan combinaciones únicas, frases hechas o frases, fórmulas fijas que utiliza para elaborar la estructura de un pasaje bíblico. Es más, el sistema de retorno, es decir, la palabra de conexión tiene que ir resonando, repitiéndose para que podamos seguir la secuencia de la transmisión del mensaje. Y luego, pues tendremos que ver las correspondencias entre un texto y otro, o también las discordancias para conseguir lo que decíamos, la particularidad de un texto bíblico. Para esto, la sintaxis, es decir, el nivel de frases que utiliza el autor bíblico, es importante porque esto nos va a ayudar a descubrir todas estas singularidades que encontramos en un texto bíblico. Luego, una vez que hagamos todo ese ejercicio, la aplicación,
nos va a ayudar a conformar o a confrontar de manera sistemática la construcción de un libro, de un pasaje, de una escena. No las formulaciones que son las normas al interior de un pasaje bíblico, y aquí la gramática nos va a dar muchas luces para encontrar estas cosas. La problemática al hacer todo este ejercicio es que tenemos que trabajar con el texto original, ya sea el texto griego para el Nuevo Testamento o el texto hebreo para el Antiguo Testamento. Y esa es una de nuestras grandes dificultades. Si trabajamos sobre este texto, vamos a poder encontrar mayor las finezas internas y la riqueza de la misma palabra de Dios. Y finalmente, ¿cuál es el resultado una vez haciendo todo este ejercicio? Vamos a llegar a reconocer la conformación específica del lenguaje que utiliza el autor bíblico. Es más, la colocación del texto al interno del libro, del pasaje o de la misma escena, o en la estructuración de lo que es el mismo libro bíblico que nosotros estamos estudiando. Esto es un ejercicio que necesita tiempo, y pues quienes quieran hacer una lectura profunda del texto bíblico nos ayudará a descubrir lo que realmente es esa palabra viva y eficaz.